Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, amigas que nos escuchan a través de esta radio bendecida, Manantial 101.5, donde trae la palabra de verdad. Mi nombre es Rosemary Torrico, represento a la iglesia Palabras de Gracia, donde nuestro pastor es el hermano Alberto Velasco y la pastora es Judith de Velasco. Nosotros hemos estudiado, hemos salido ministros de la palabra en el Instituto Bíblico y el cual nos ha dado tanta enseñanza, hermanos, que nosotros vamos enseñando en lo que podemos, en la oportunidad que tengamos. Así que, aprovechando este día que está muy lindo, nosotros vamos a continuar escuchando y percibiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Siempre nos hemos basado y nos vamos a basar en la Biblia, que es la última autoridad. Ahora vamos a tocar un tema que es muy bonito. Examinémonos para no ser juzgados. Cuando Dios nos da la ley del amor en el Nuevo Testamento, Él dijo que deberíamos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. En realidad, como Dios nos amó a nosotros. Esto quiere decir que debemos amar a las personas alrededor y a los creyentes como a nosotros mismos. La Biblia también dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, qué lindo, hagamos bien a todos. Nosotros no necesitamos estar viendo, hermanos, a las personas y juzgar si están caminando en amor. Aquel está caminando, o ella no, mira, clarito se nota que no. No, hermano, solo necesitamos asegurarnos que nosotros estemos haciendo lo correcto y que nosotros estemos caminando en amor, nosotros mismos. Si juzgamos a los otros, simplemente causaremos contienda, discordia en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice en Gálatas 5:15? Dice, acerca de las contiendas y discordias, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Obviamente, morderse y comerse unos a otros no es caminar en amor. La razón por que las personas están muy enfermas, escucha hermano, la razón por la que las personas están enfermas e incluso mueren prematuramente es que no caminan en amor. Hay una consecuencia por sembrar contienda y discordia. Y nos vamos a la palabra. ¿Qué dice en Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Normalmente cuando leemos este versículo, no sé si le pasó a usted, pensamos acerca del pecador que está afuera, aquel que no ha sido redimido, que está afuera bebiendo, maldiciendo, andando por ahí. Pero alguna vez se ha detenido a pensar, ¿a quién se refiere estos versículos? No fue escrito para ellos, para los que están haciendo afuera, bebiendo, maldiciendo. Fue escrito a los cristianos. Dios estaba hablando a los creyentes cuando dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, como creyente.
Si usted o nosotros no actuamos en amor, lo mismo cegaremos. Hay una verdad en este versículo, queridos amigos, que aplica a los que no están redimidos, a los que no han tomado esa decisión de seguir a Cristo. Algunas personas predican este versículo a aquellas personas que no han sido redimidos, pero realmente cuando Pablo escribió esto, él estaba hablando a los creyentes en Galacia y a los cristianos en todas partes. O sea, no los estaba diciendo a nosotros, hermanos. Cuando usted actúa en amor, usted va a cegar una recompensa por eso también. Ahora, ¿qué es lo que vamos a recoger por caminar en amor? 4 cosas hermosas: salud, sanidad, larga vida y prosperidad. Así dice la palabra. Debido a que usted está colocando el amor de Dios en práctica, por actuar en él, usted cegará los beneficios y resultados de caminar en ese amor. Debemos entender, hermanos queridos, que bajo el nuevo pacto, el llevar el número de nuestros días o el no hacerlo depende de nosotros. Es decir, nosotros definimos cuánto vamos a vivir o cuán larga será nuestra vida o cuán corta. La Biblia que dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra de Dios así lo dice, que está de igual forma citado en Isaías 53:4, que muchas veces lo mencionamos, hermanos, pero mire qué profundo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En hebreo literalmente dice, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Luego en 1 Pedro también habla acerca del pacto de sanidad. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados? Dice en 1 Pedro 2:24, en su cuerpo, sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, habiendo aceptado al Señor, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, hermanos, la sanidad nos pertenece. La sanidad es nuestra. Pero nunca seremos capaces de caminar en esta sanidad como una provisión de Dios, a menos que aprendamos a caminar en amor. Si Dios ha hecho que la sanidad esté disponible para nosotros en la expiación, entonces, ¿por qué todo el mundo no está sano? Nos preguntamos. Si vamos a caminar en salud, hay algo que debemos entender respecto a caminar en amor. Observe, hermano, sea observador. Observe que la Biblia dice en 1 Corintios 11. ¿Qué dice, hermano? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, hermanos, tomó la copa y nos vamos al 27, donde estamos analizando esto, hermanos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Acuérdense esta palabra, indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, examínese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice en el verso 30, hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Ahora volvamos a analizar lo que acabamos de leer, amigo, querido hermano, hermana.
Cuando Jesús tomó el pan, Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿verdad? Por la llaga de Jesús fuimos sanados, porque su cuerpo fue partido por nosotros en expiación. Podemos recibir sanidad física, dice la palabra, para nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué quiere decir discernir? Quiere decir distinguir, diferenciar. O sea, cuando dice la palabra, el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin distinguir, sin diferenciar, sin apreciar, sin valorar, hermano. El que toma sin valorar, como si fuera cualquier cosa. Juicio, come y bebe para sí. Luego Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora, la palabra indignamente es un adverbio en el versículo 7. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpable. No está hablando de indigna. No está usando la palabra indigna. Muchas veces dicen, me siento tan indigno. Y lo relacionamos este versículo. Aplica los sentimientos de indignidad. Pero el versículo 27 no está diciendo que somos indignos de participar en la cena. Simplemente dice indignamente. O sea, se está refiriendo a la manera y la actitud en que tomamos la Santa Cena. Perdón. Porque nosotros somos dignos, hermanos. ¿Se acuerdan que somos justificados? Estamos sin culpa, sin condenación frente al Señor, como si no hubiéramos pecado. Por eso somos justificados. O sea, no nos habla de son indignos de tomar, sino que toman indignamente. Es diferente, ¿no? Si usted lee todos los versículos anteriores y cómo nos enseñan a estudiar el contexto, nos damos cuenta que esta gente se reunía todos los días, tenían comida y también tomaban la cena del Señor. Pero algunos de ellos incluso bebían vino y se emborrachaban. Entonces Pablo les está diciendo, estas personas están trayendo condenación o juicio no para otros, sino sobre ellos mismos, porque están participando en la cena del Señor de una manera indigna. Luego la Biblia continúa diciendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos mueren prematuramente. Por esta razón podemos deducir que nosotros no deberíamos estar débiles, hermanos, ni enfermos. Pablo está hablando acerca del cuerpo físico del hombre. Él dice que aquellos que participan en la cena del Señor de manera indigna pueden debilitarse. Al no discernir el cuerpo del Señor, muchos se debilitan y se enferman. Al no atribuir el valor que corresponde, al no creer lo que el Señor ha hecho, duermen. Y tenga en cuenta que ellos, dice, murieron prematuramente. El número de sus días no fue completo. Ellos no deberían haber muerto. No es la voluntad de Dios que ellos murieran prematuramente. Si ellos hubieran apreciado, valorado, atribuir el valor de la muerte del Señor, no hubieran estado débiles ni enfermos y no habían muerto prematuramente. El discernir quiere decir, hermanos, observar y entender. O sea, nosotros cuando tomamos la Santa Cena, hermanos, no vayamos a hacerlo de memoria, porque eso es tomarlo indignamente.
recordemos que ha sido molido a partir del pan de la comunión. Ese discernimiento quiere decir entender. Cuando se parte el pan de la comunión, es un símbolo del cuerpo quebrado de Jesús. Visualicemos, hermanos. Si esto no ve, o si usted no entiende, no visualiza que el cuerpo de Jesús fue quebrado para su sostenimiento físico, entonces, incluso aun cuando usted camine en amor, puede pasar equivocadamente a estar débil y enfermo. Si no nos apropiamos de esa sanidad que ya ha sido provista para nosotros en la cruz del Calvario, estaremos enfermos. O sea, en la Santa Cena, hermanos, tenemos que apropiarnos, tenemos que recordar, hacerlo en memoria de mí, dice, lo tanto que ha sufrido, ¿para qué? Para que toda esa enfermedad sea llevada y nosotros nos declaremos santos. Su cuerpo físico fue quebrado para nuestro sostenimiento físico. Usted también puede estar débil y enfermo y morir prematuramente si no discierne y entiende no solamente el cuerpo del Señor, hermanos, sino el Espíritu del Señor. En otras palabras, espiritualmente existe un cuerpo de Cristo hoy en la tierra. ¿Quiénes son? Nosotros, los de la fe. El hermano que está tomando Santa Cena con usted, ese. Incluye a todos los creyentes nacidos de nuevo alrededor del mundo. No solo el que está a su lado tomando la Santa Cena, sino todos. Pero hoy el cuerpo de Cristo consiste para todos los creyentes del mundo y debemos discernir el cuerpo de Cristo y caminar en amor hacia ellos. En otras palabras, por no discernir el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y caminar en amor hacia ellos, podemos nosotros tranquilamente ir y ser débiles, tener una enfermedad, incluso una muerte más antes de lo que deberíamos morir. Discernir el cuerpo de Cristo, clave, es clave. Algunos cristianos ya han muerto prematuramente porque ellos no caminaban en amor hacia los miembros del cuerpo de Cristo. Ellos no deberían haber muerto, dice según la palabra. No era el plan de Dios, pero su falta de amor acortó sus propios días. Y el amor de Dios nunca falla. Hermanos, es el amor de Dios trabajando en nosotros, lo que nos capacita para caminar en amor hacia cada miembro del cuerpo de Cristo. O sea, hacia tu hermano en la fe, a amarlo. Esto es porque el amor divino en nosotros puede resolver cualquier altercado o disputa. Puedes resolver cualquier problema. O sea, no es difícil, hermano. Si tú tienes problema con alguien en la iglesia, el amor de Dios puede resolverlo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es la belleza. Sé que las personas están de acuerdo con nosotros o en cada punto doctrinal. No siempre. Aún usted puede caminar en amor hacia ellos, incluso si ellos no caminan en amor con usted. Caminar en amor es un asunto de gran importancia, la importancia más grande. Por eso nos enseñan que tu meta sea buscar el amor divino de Dios. Lo tienes y lo practicas, actúas, hermano. Y vuelvo a repetir, caminar en amor es un asunto de la más alta importancia, hermanos. Es hermoso. Y eso es lo que vamos nosotros diciendo. Y en Romanos 12:9, ¿qué dice? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriéndonos los unos a los otros. El amor de Dios no es egoísta, hermanos. Volvemos a hacer un resumen de todo el tiempo que hemos hablado del amor de Dios. Siempre prefiere a la otra persona y la pone a ella primero. Nunca piensa en uno mismo. Cuando Dios nos dijo que nos amáramos los unos a los otros, Él no se refería a que fuera solo con palabras o con pretensiones. Él quiso decir que nos amáramos los unos a los otros tanto con nuestras acciones como con nuestras palabras. Nuestra acción debe demostrar que lo amamos. Usted tendrá que caminar en amor hacia los otros. Yo también. Incluso si le han hecho mal, no importa. El caminar en amor hacia los demás recompensa grandes dividendos, hermano. Y si se juzga, o sea, si usted se examina a usted mismo, no será juzgado, dice la palabra. Si se examina a usted mismo, le guardará de tener que pagar cuentas médicas. Y es verdad, hermano, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, ya no estaremos enfermos, ya no tenemos que pagar cuentas médicas, pero tenemos que proponernos en nuestro corazón caminar en amor. Eso no pasará automáticamente, lo tenemos que hacer. Dios ya nos los ha presentado el amor, su amor. Nuestra parte es actuar. Perdón. Ya, para decir la verdad acerca de este tema, hermano, Dios tiene algo más que sanidad para nosotros. Escúchelo. Por supuesto, sí necesita sanidad. Entonces Dios ya ha provisto sanidad para usted en expiación. Pero también Dios ha provisto algo más. Y es, ¿sabe qué? Caminar en salud. No solo ser sano y se vuelve a enfermar y otra vez ser sano, no. Caminar en salud. La palabra es lo que nos incentiva en nuestra iglesia. Dice, hermano, vas a vivir hasta los 120 años, pero así en salud, no achacosos. ¿Por qué? Porque la palabra nos respalda, hermano. Haga los ajustes necesarios en su caminar en amor. Uno se examina. No necesita que nadie a veces le imponga manos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se examina y directamente ya hace unos ajustes necesarios. Oye, a mí me falta amarle más a esa hermana. Me falta perdonarle. Me falta aceptarle como es. Y cuando lo logro, hago un ajuste. La abrazo. Hermana querida, ¿cómo está? Que tenga linda semana. Mi sanidad se logra instantáneamente porque he hecho esos ajustes, hermano. Caminar en amor es un área de sanidad divina que también necesitamos hablar a los demás, hermano. La mayoría de nosotros queremos vivir por completo el tiempo que se nos ha dado en esta tierra, y la Biblia promete que podemos hacerlo. Para hacer esto debemos caminar en la luz de la palabra, incluyendo esta escritura en 1 Corintios 11:31 acerca de juzgarnos o de examinarnos a nosotros mismos. Si alguien quiere ir, por decir, a la oficina de correos y le decimos, tú tomas en Cochabamba la Ayacucho, llegas a la Heroínas, allí está. Pero es la culpa de uno si uno no llega a su destino. Es la misma cosa en sanidad divina, al recibir las bendiciones de Dios, incluyendo la larga vida. La Biblia nos dice exactamente cómo llegar a eso. ¿Y cómo llegamos a eso? En resumen, hermanos, amando, demostrando el amor de Dios, en especial a los de la familia de fe. Así nos dice exactamente cómo. Por eso dicen que la Biblia nos dice todo, porque analizamos, hermanos, porque dice así, caminar en la luz de la palabra para recibir estas cosas. Ahora, ¿cómo sabemos, para terminar, hermanos, cómo sabemos qué es lo que nos estorba al examinarnos? ¿Cómo sabemos?
¿Sabe por qué? El Espíritu Santo nos muestra lo que nos está estorbando. Y nosotros hemos dicho al principio, el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces eso hacemos. Y una vez que ya nos ha mostrado y hemos ajustado, hermanos, eso es lo que debemos hacer. Eso es victoria. Andaremos en salud diaria. Caminaremos en salud. No necesitamos a veces imposición de manos, hermano. Así que en resumen, mi querido hermano, mi querido amigo, camina en amor. Primero, si no te has acercado al Señor, acércate, acepta a Jesús como tu Salvador. Y de ahí tienes cantidad de beneficios que hemos ido explicando a ti, amigo. Pertenece al grupo, al cuerpo de Cristo. ¡Qué bendiciones! ¿Acaso no te gusta caminar en sanidad, en prosperidad, salud divina, todos los días? Así tiene que ser, hermanos. Bueno, espero que les haya enseñado lo que yo aprendí de la palabra de Dios directamente y pongámoslos en práctica, hermano. A veces, mientras más queremos poner en práctica, menos podemos, hay más trancas que nos pone el enemigo, pero saltar esas trancas es también nuestra misión, nuestro deber. Caminemos en amor y seremos sanos, hermano. Tengan un bonito día y continúen escuchando las grabaciones del pastor Copeland, que también es un alimento para nuestro espíritu. Que tengan bonita semana, hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, el martes próximo conmigo. Bendecidos. Abramos de nuevo nuestras Biblias hoy, y en la reunión que tuvimos antes empezamos con estas escrituras y quiero leerlas de nuevo hoy. Capítulo 8 del libro de Romanos, capítulo 3 del libro de Romanos, y en el libro de Gálatas, capítulo 6. Vean estos tres lugares, incluso vamos a leerlos en este orden. Primero, vamos a leer en el capítulo 3, de Romanos. Vamos a renovar nuestras mentes respecto a cómo pensamos sobre la ley de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 27, vamos a leer el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia o sus pactos de sangre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cree usted en Jesús? Déjeme ver todos los que creen en Él. Ahora pueden bajar las manos. Todos los que lo han recibido como Señor y Salvador, levanten la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vivir en serio las 24 horas al día en la palabra del Dios viviente? Aleluya, gloria, aleluya, amén. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por obras? No, sino por la ley de la fe. Lo repetiré, por la ley de la fe. Así que hay una ley de fe, ¿no es cierto? Es lo que dice ahí, por la ley de la fe. Bien, leamos Romanos 8, verso 1.
Ahora pues ninguna, siempre es ahora, cada vez que lo leen. Ahora, no importa cuán condenados se sientan, les aseguro que si tuvieron uno de los peores casos de depresión, tristeza y todo lo que puedan pensar, vayan al capítulo 8 de Romanos y lean la palabra ahora 25 veces. Y cada vez que digan ahora, siempre se actualiza, nunca es pasado. Ahora ninguna condenación hay para los que están en el ungido, en Jesús, los que no andan conforme a la carne o conforme a los dictados de los sentidos, sino conforme al Espíritu, porque la ley, aquí está de nuevo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en el ungido y en su unción me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Eso es grandioso. Leyes, una ley espiritual, una ley intelectual, una ley física o las leyes que rigen la física. Una ley es algo que funciona cada vez que se activa, no importa quién lo haga. Si una ley hace acepción de raza, sexo, credo, pecador, santo, entonces no es ley. Jesús dijo, el sol brilla sobre los justos y sobre los injustos. La ley de gravedad obra todo el tiempo, no importa a qué iglesia vaya, ni quién sea su mamá. La ley de gravedad funciona todo el tiempo, amén. Y he usado esta ilustración antes y va muy bien con esto aquí, antes que vayamos a Gálatas. La ley de gravedad funciona siempre, a menos que una ley más alta la supere o que la desplace. Ahora, en el mismo mundo de la física, donde la ley de gravedad funciona y opera, está también la ley de ascensión. Y al aplicarla o ponerla en marcha, ese juego de elementos que constituyen la ley de ascensión, un avión despega y vuela. Una ave puede volar por el aire, aun cuando la gravedad está ahí, pero es reemplazado por una ley mayor. No la hizo a un lado, ni tampoco terminó con ella. Porque si usted redujo el impulso, que es un elemento de la ley de ascensión, se redujo el impulso, o si apaga los motores, entonces la gravedad hará que el avión descienda. Incluso es la forma como desciende el avión del aire. Se reduce la potencia del motor y es un descenso controlado. ¿Qué sucede? La ley de gravedad está aún ahí. ¿Me están oyendo? Ahora, en una forma muy especial, las leyes de la gloria hacen a un lado las leyes de gravedad y lo material, y Jesús salió de esta atmósfera como si la gravedad no existía cuando Él resucitó de los muertos y fue glorificado. Su cuerpo funcionaba bajo la ley de la gloria. Aún era un cuerpo, pero un cuerpo físico glorificado. Escuchen esto. Recuerdan que Jesús dijo, palpadme. Él había resucitado de los muertos y llegó a los discípulos y se sentó
y comió con ellos. ¿Dónde se fue la comida? Porque usted no ha visto nunca un ángel comiendo. Sí se ve en la Biblia al hombre comiendo comida de ángeles, pero no dice en la Biblia que los ángeles vinieron y comieron. Ellos no tienen cuerpo. Pero Jesús se sentó y comió con ellos. Él dijo, palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Él no tenía sangre. Él la derramó por nuestros pecados. Él dijo, palpad y ved, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo. Ven, la gloria de Dios fluía en sus venas. Ahora, él tenía un cuerpo, ellos lo palparon. Y en Primera de Juan vemos que Juan nos dice que lo palpamos. Sí, lo palparon antes de ser crucificado y lo palparon después que él resucitó, y era tan fácil darle la mano o abrazarle como fue antes que resucitara de los muertos. Pero por otro lado, él se dio la vuelta y caminó a través de la pared sin abrir la puerta. Y con los dos que iban hacia Emaús, mientras caminaban juntos, él les habló, se sentó y cenó con ellos, les enseñó y les predicó la palabra de Dios. Pero al momento que abrieron los ojos y supieron a quién estaban viendo, él les refirió a la palabra y luego desapareció. ¿A dónde se fue? Bueno, no hay razón para pensar que se fue a algún lado, mas no podían verlo. Tal vez se quedó ahí y los miró por un rato. O quizás se fue de inmediato. Si hubiera querido que lo supiéramos, lo hubiera escrito. Él fue de inmediato al Padre. No dice, es solo para que lo meditáramos. Es una señal, una maravilla. Gloria a Dios. Pero ese cuerpo glorificado puso las leyes materiales y físicas a un lado. No tenían efecto sobre él. Ahora, él podía ponerse de pie frente a usted. La gravedad no tenía que ver nada. Aunque tenía un cuerpo físico, él podía pararse en el aire igual que pararse en el suelo. El poder y la gloria de Dios apartan la ley de la física cuando es necesario. Cuando sus 12 estaban luchando en medio de una tormenta en un lago, él caminó hacia ellos. Y la palabra dice que él caminó en el agua, pero no era sostenido por el agua. Él debía estar ahí, tenía que llegar a ellos, y Dios los llevó ahí, apartó las leyes de la física que dice que no se puede andar sobre agua. Él lo hizo, y otra vez aceleró las leyes de la física, y al instante movió la barca del centro del lago a la orilla. Esto se pone cada vez más interesante. Amén. Ahora, nuestro propósito al ver esto hoy, primero miremos en el libro de Gálatas capítulo 6. Ahora quiero que oigan con sus oídos espirituales y no con los religiosos, pues por eso es que se meten en problemas. Gálatas capítulo 6. Verso 2, vean esto. Llevad las cargas de los otros, y así cumplid la ley de Cristo. Vamos a traducir y meditar, y cumplid, ahí hay un acto de amor. Llevad las cargas de los otros. Bien, ¿y no es la unción que quita las cargas y destruye los yugos? Llevad las cargas los unos de los otros, no para que usted las cargue. Pues el propósito es que cumpla la ley de la unción y entre ahí con ellos y les ayude a librarse de esas cargas. ¿Ven eso? Muchos cristianos, la mayoría,
han pensado que el mundo de lo milagroso y del espíritu, todas esas cosas ahí, que todo eso es sacado de lo oculto, que todo eso viene del ocultismo y hechicería y todo eso. Pero si leen aquí en el libro de Gálatas 5, dice que estas son obras de la carne y pone la hechicería como obras de la carne, no una manifestación del espíritu. Hay una ley que gobierna el fluir de la unción. Y los elementos al fluir de la unción son muy, muy simples. La fe viene por oír y por oír de la palabra de Dios. Esa es la ley de la fe. Los elementos básicos. Y eso obra para cualquiera, no importa quién sea. Y la fe es la conexión a la unción. La mujer con el flujo de sangre oyó de Jesús, oyó lo que él predicaba. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Ella dijo, si tocare tan solo el borde de su manto seré sana. Ella está poniendo en acción las leyes de Dios. Y al poner esas leyes en acción, funcionaron porque había gente por todo lugar ahí ese día. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Le dijeron, ¿cómo preguntas quién te tocó? Todos te están tocando. ¿Qué quieres decir? Ellos no entendían por qué preguntaba eso. La multitud lo apretaba, pero dice que él supo que virtud o poder, la unción, había fluido, salido de él. Él ahí supo que virtud había fluido de él, y él no lo hizo fluir. Ella fue. ¿Cómo? Ella puso los elementos en marcha y obtuvo los resultados. Los resultados son siempre los mismos. Si no incluye alguna idea religiosa, si quita alguna cosa ahí, sabe, hermano Copland, hay más gente que recibe el bautismo en el Espíritu Santo después de las 3 de la mañana. Entonces, ¿para qué oramos por ellos después de las 3? Cuando mi abuela recibió el Espíritu Santo, lo recibió en aquella banca. No vaya a pintar esa banca. Las lágrimas de mi abuela están allí. ¿Y qué? Es horrible. No pinte esa banca. Pues mi bisabuelo era diácono aquí. Espero que fuera mucho más sensato que usted. ¿Sabe que alguien tuvo un milagro cuando cantábamos ¿cuál himno era el que cantábamos? El número 421. Cantemos el 421 cada noche para ver si sucede de nuevo. Así habían milagros, no hay duda de eso. Alguien tuvo fe accidentalmente. Alguien puso en marcha la ley de fe. No tenía idea cómo lo hicieron y no podían repetirlo. Así que hacen todo en lo natural, que no tiene nada que ver con eso. No hace ninguna diferencia cuál himno cantan, o cuál lugar esté sentado, o si eran las 3 de la mañana o de la tarde. No tiene nada que ver con qué traje lucía, o cuál zapato tenía puesto, o lo que hizo su abuela. Sino que la fe vino por la palabra de Dios. Alguien actuó en ello y el Espíritu se movió, y siempre lo hace, pero nadie pudo repetir aquello. Pero ellos repiten todo lo que puedan. Amén. Cantan el mismo himno antiguo una y otra vez, ¿saben? Tratando que algo suceda. Bien, tengamos una reunión para librarnos. Tal vez todos seremos libres. ¿Qué quiere decir con libres? Pues, sabe, podemos ser libres. ¿Cómo vamos a ser libres? Bien, traiga su pandero y gritemos y chillemos hasta ser libres. Gritemos hasta cansarnos. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uno puede gritar y despedazar las bancas de la iglesia, romper las cortinas de las ventanas. Pero ¿cómo se va a ver al día siguiente en la calle?
Alguien lo saluda. ¿Cómo está? Pues yo le digo, no estoy muy bien. Ese viejo lumbago me atacó otra vez. Bueno, supongo que fue todos esos gritos que di en la iglesia anoche. Sí, pero no le libró del todo. Por lo menos disfrutó, no hay duda. Y gloria a Dios por gozarse en la iglesia, pero nadie recibió nada. ¿Por qué? Porque los elementos de las leyes espirituales que rigen para recibir de Dios y gobiernan la manifestación de su presencia nunca se pusieron en acción. Es muy lamentable. Cristianos que se han reunido por años y no reciben nada. Es terrible. Y todo el tiempo ellos se van murmurando, pues supongo que Dios no quería que lo tuviéramos, ¿saben? Él quiere que seamos ignorantes toda la vida, ¿sí? Él no quiere que entendamos nada. ¿Se dan cuenta que ellos nunca leen nada? La Biblia dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Pues supongo que Él no quiere que entendamos la Biblia. Entonces, ¿para qué se molestó Dios en escribir la Biblia? Si Él no quería que la entendieran, o era tan santa que Él no quería que la toquen. Eso es basura que el diablo fabricó para desviar los elementos de estas leyes con religión y crear temor y poner en acción las leyes del temor y fracaso, porque Él es aquel anticristo. Él pone cargas y yugos. Él no puede empezar una ley espiritual. Él no es Dios. Es un ángel creado en una clase menor que el hombre, y él es un ángel caído. Eso lo reduce, aún los perros tienen más reconocimiento. Él es llamado perro espiritual. Oh, sí. Él no puede crear nada sino causar problemas al torcer las leyes de Dios. Por esa razón es llamado malvado, torcido. De ahí vino esa palabra. El mimbre es torcido, es una pieza torcida de material. Los pensamientos se originan en Dios y Satanás los tuerce y cambia para su uso propio. Puede tener lo que dice, funciona, no importa si es pecador o santo. Eso es parte de los elementos de la ley de la fe. Y funciona. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca y las cosas suceden. Él dijo, el malo saca lo malo y el bueno lo bueno. Lo que pone en su corazón es lo que recibe. Pues yo no puedo creer eso, hermano Copeland. ¿Y por qué no cree eso? Pues eso no funciona para mí. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Usted debe oírse así hablar. Debería escucharse. Todo el día, pues supongo que esta será mi suerte de nuevo. Todo lo que hago, todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda. No lo entiendo. Tan seguro como eso se lo digo, y yo les digo, oiga esto, oiga lo que le digo. Quiero que sepan que pronto vendrán malos tiempos. Y esa persona será la primera víctima, pues cuando llegue tendrá su turno. Porque es lo que hay en su corazón. Él nunca cambió. Sigue ahí. Es por eso que cuando todos los demás están prosperando, él va de mal en peor. Vienen luchas y allá está mi nombre. No, ese es su nombre. Amén. De hecho, espero que ustedes van a verlo al estudiar esto esta semana. En realidad, esa es la ley de abundancia en operación. Es la ley de prosperidad. Aquel prospera en incredulidad. Es abundancia de duda, abundancia de incredulidad y abundancia de pobreza, abundancia de enfermedad. Son las mismas leyes, lo recibe igual. ¿Cómo? Poniéndolo en sus ojos, en su boca, en sus oídos.
y en su corazón. Así es como lo recibe. Sea la palabra de Dios o mentiras del diablo, así se reciben. ¿Por qué? Son las leyes de Dios. Ahora, quería que vieran esta ley de la unción porque ayudará a cambiar nuestras ideas sobre lo que son cuando oímos algo como deleítate a sí mismo en la ley del Señor. Deleítese en sus mandamientos y estatutos. Verá, por ejemplo, si una ley del hombre dice que uno no haga algo y si lo hace quebranta la ley, pues eso es un uso muy superficial de la palabra ley, porque hablamos sobre las leyes de Dios. Y el quebrantar la ley en el mundo natural traerá ciertos resultados, en especial si lo atrapan. Pero las leyes de Dios van más lejos porque son leyes con vida. La ley del condado es un asunto, no es algo viviente. Es algo político, algo que es cívico, pero no es algo viviente. Las leyes de Dios viven. Cortan más que espada de dos filos. La ley de la unción no solo producirá la unción, mas por la sangre, el nombre y las palabras de Jesús garantizan los resultados, no importa cuáles son las circunstancias. Y cuando oye o lee la palabra, la ley de Dios, deleítese en ello porque no le dice lo que no puede hacer, le dice cómo seguir en lo mejor de Dios. Aleluya.